Hola, mi nombre es Miguel Ángel y os doy la bienvenida al canal de Andaluza de Suministros de Refrigeración. En este vídeo os voy a explicar todo lo necesario sobre el Testo 550S. Bueno, el Testo 550S es un puente de manómetros digital de 2 vías. Nos permite controlar temperaturas, presiones y aparte calcular una serie de parámetros como puede ser el recalentamiento, el subenfriamiento, pues nos puede hacer test de estanqueidad, cargar refrigerante y una serie de valores que nos van a permitir facilitar muchísimo las mediciones en un circuito frigorífico. ¿Qué nos va a mostrar en la pantalla principal el Testo 550S? Principalmente nos va a mostrar la presión de baja, la presión de alta, las temperaturas de saturación de ambos, mediante un cálculo que hace él en la lista de refrigerantes. Esa lista de refrigerantes podemos seleccionar nosotros manualmente el refrigerante que estemos usando en ese momento para calcular esas temperaturas de saturación. Y además, si le conectamos las sondas de temperatura a ambos extremos del aparato, nos va a calcular el recalentamiento y el subenfriamiento, que como sabéis son esenciales para una serie de parámetros que hay que configurar en la instalación. Por ejemplo, yo tengo configurado en este aparato ahora mismo que estoy trabajando con 404A y estoy trabajando con 0 bares de presión porque no le tengo conectado nada, con lo cual él me calcula que el 404 a 0 bares de presión tiene una temperatura de evaporación de menos 45. Esto nos facilita un montón a la hora de leer los ciclos frigoríficos porque no necesitamos utilizar las tablas PT para poder calcular qué temperatura de evaporación, qué temperatura de condensación tiene en función de la presión que estamos leyendo. El equipo también nos permite conectar mediante Bluetooth a una aplicación de Testo en el móvil. Nos descargamos la aplicación Testo Smart, una vez descargada pinchamos, nos va a conectar un nuevo equipo directamente, veis que nos lo ha conectado directamente sin hacer nada. ¿Vale? Una vez conectado nos va a mostrar los mismos datos que tenemos en la pantalla del texto, nos va a mostrar en el móvil. Con esto podemos verlo en formato gráfico, en una tabla, o si le diésemos a inicio para empezar a leer lo mismo que está leyendo aquí y grabarlo, podemos luego exportarlo. ¿Vale? Una vez guardado, si le damos a fin, ¿veis? Pone nuevo o guardar. Se le damos a grabar y te da una serie de parámetros para que tú puedas exportarlo y hacer una serie de exámenes o informes, lo que necesitéis, ¿vale? Aquí tenemos el informe, lo creamos y aquí tendríamos el informe correcto con el equipo que ha leído, la sonda que está leyendo, las presiones, todo, ¿vale? Otra de las principales características es que tiene una lista de más de 90 refrigerantes preestablecidos. Esto nos ayuda y nos ahorra muchísimo tiempo porque no tenemos que estar consultando las tablas de presión-temperatura de cada uno de los refrigerantes para trabajar con ellos. El equipo también cuenta con 2 sondas de temperatura de tipo pinza. Estas sondas nos van a ayudar a calcular el recalentamiento y a medir temperaturas. Una de ellas la colocaremos en la tubería de aspiración y la otra en la tubería de líquido. Una nos calculará el recalentamiento junto con la presión de evaporación y la otra nos calculará el subenfriamiento. Bueno, como he dicho, uno de los datos más importantes que nos muestra el equipo es el recalentamiento. Como ya sabéis, el recalentamiento es la temperatura de evaporación menos la temperatura de entrada del condensador, o la temperatura de saturación menos la temperatura de aspiración. En este caso, en el ejemplo que estamos haciendo hoy, como yo no tengo presión aquí, el equipo está calculando que a 0 grados el 404 está evaporando a menos 45. Esto es un caso irreal porque normalmente no va a ser así, pero bueno. Entonces, al conectar la sonda y tener una temperatura ambiente de 25 grados, pues nos va a hacer que el recalentamiento tenemos 72 grados. Esto, vuelvo a decir, no es un ejemplo práctico, pero es para que veáis el cálculo que hace él. Simplemente hace esa diferencia y nos calcula más o menos el recalentamiento que tenemos en el equipo. Normalmente el recalentamiento lo ponemos a 7 grados, a 7K, que es a 7 grados de diferencia. El recalentamiento tiene muchas utilidades. Entre ellas nos asegura que estamos regando correctamente el evaporador, nos asegura también que no falte refrigerante y nos asegura también que no tenga exceso de refrigerante para que no nos llegue líquido al compresor. Estos 3 parámetros son esenciales para hacer una buena expansión y que el equipo nos rinda correctamente, con lo cual el dato que nos da es importantísimo. También nos muestra el subenfriamiento, que es exactamente lo mismo, pero en otra parte del circuito. Es decir, la temperatura de condensación menos la temperatura de la tubería de líquido. Este dato nos sirve principalmente para saber que estamos llenando correctamente o le está llegando líquido correctamente a la válvula. Si lo llega líquido en forma de gas, la válvula empieza a expansionar mal, con lo cual es una cadena que si expansiona mal no va a evaporar correctamente, no va a tener un buen recalentamiento y no va a funcionar la máquina, con lo cual es un dato también bastante importante. Lo calcula de la misma manera que hemos dicho antes, con la presión que tenemos en alta y la temperatura que lee la sonda pinza. El equipo también nos permite hacer un test de estanqueidad, que es muy útil para ver si hay variaciones de presión en el circuito. Puede ser siempre que tengamos o vacío o tengamos una prueba de nitrógeno. Ambas dos nos van a permitir mantener una presión
con lo cual midiéndola con el equipo nos va a ver esas pequeñas variaciones que hacen saber si tenemos una fuga o no. El equipo también trae una función de vacío, pero para usarla correctamente necesitamos una sonda 552i, que nos va a permitir leer con muchísima más precisión el vacío que estamos haciendo en micrones, marcar un límite, un máximo, para ver si está llegando la bomba a esas presiones y ver si hay fuga. No nos vamos a extender mucho porque ya os digo, necesitamos una sonda que no viene incluido en el set para hacer este tipo de aplicación. Como habéis visto, el Tecto 550S es un equipo súper completo que nos va a permitir hacer muchísimas cosas, muchísimas lecturas de presiones, de temperaturas, de cálculos, que nos van a ayudar enormemente a la hora de detectar, de medir y de solucionar problemas en una instalación. Si os ha gustado este vídeo y habéis aprendido algo con ello, no olvidéis darle al botón de suscribirse, esta de aquí, y nos vemos en el siguiente.